Hola, buenas tardes. Vengo a hablarles también de algunas alternativas antipatriarcales en cuanto a organizaciones sociales que tenemos en la actualidad. Y bueno, para ello creo que podemos empezar con con organizaciones que están bastante cerca de nosotros, que son las organizaciones latinoamericanas de bien sea legalización o despenalización del aborto, que son todas estas organizaciones feministas que están en Latinoamérica, tanto en el sur, tanto en el sur como Argentina y Chile, como en el norte, en México y en Estados Unidos. Creo que una de las más importantes, las más resaltantes, es la de la Marea Verde, que es el movimiento feminista argentino, que tiene toda una estructura muy interesante, porque ellas, para poder lograr esta despenalización social, que es casi o más importante incluso que la despenalización legal, tuvieron que movilizarse y dar muchísima formación a distintos sectores del país, entre esos otros movimientos sociales que les permitieron a ellas poder, digamos, que hacer intercambio, debatir y dar a entender el punto de la necesidad de, bueno, la autonomía del cuerpo femenino y todas las implicaciones que tiene el tema de la despenalización del aborto, ¿no? Que bueno, que en Venezuela, por cierto, sigue siendo un tema bastante tabú, aunque hay las organizaciones feministas venezolanas están todas, digamos que bueno, todas no, pero en su mayoría están reunidas en una orga que se llama, una red, mejor dicho, que se llama Ruta Verde, que tiene más o menos la misma finalidad o el mismo objetivo que lo tuvo la Marea Verde en su momento, que es la de, bueno, sentarnos a discutir el tema de la despenalización del aborto y el aborto como sí, como concepto, como acción, y la importancia que tiene dentro del movimiento feminista y para las mujeres en líneas generales, ¿no? Es súper interesante la experiencia argentina, inclusive dentro de sus filas hay movimientos de mujeres católicas, hay un movimiento que se llama Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, que pareciera como contradictorio, ya que bueno, nosotros entendemos el aborto como una cosa que está bastante separada del tema de la iglesia, y sin embargo, bueno, estas chicas tienen todo un discurso bastante interesante en torno a cómo ellas pueden mantener su fe, y eso no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que, bueno, estén de acuerdo con el derecho a la decisión, a la autonomía del cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en principio todas estas organizaciones sociales son bastante antipatriarcales porque, bueno, tienen dentro de su base un discurso en que se centra en, bueno, en que ni el Estado, ni el patrón, ni el marido son dueños de los cuerpos femeninos. Los dueños de los cuerpos femeninos son las propias mujeres, es decir, soy dueña de mi cuerpo, ellas dueñas de su cuerpo, etc. Y el derecho a la toma de decisiones, que es como uno de los elementos neurálgicos del discurso feminista en este caso, especialmente en torno al tema del aborto, ¿no? Y bueno, es súper interesante todo lo que nace de ahí, todas las reflexiones que hay, porque también entendemos que todo el tema, como ya lo habíamos discutido en un principio, el tema de la familia como institución, primordialmente patriarcal, primordialmente capitalista, es, digamos, que la instancia que tiene mayor influencia a la hora de generar o de perpetuar, mejor dicho, ciertas ideologías. Y una de esas ideologías es la que está en torno al derecho del aborto, ¿no? O al derecho a decidir, mejor dicho, más que el derecho al aborto, es el derecho a la toma de decisiones conscientes e informadas. Eso por una parte. Por otro lado, que bueno, este movimiento que estuvo en el sur, que también hay en Chile, como dije, también hay incluso en Colombia y hay en México, que son como los movimientos más grandes, los que más reconocemos, pero también hay en Bolivia, también hay en Ecuador, es decir, los movimientos feministas, sobre todo el feminismo popular, tienen muchísimas acciones y han tenido muchísima relevancia incluso en este tema de la pandemia. Fueron de las primeras que dijeron que, bueno, por un lado, que se recrudeció el tema de la división sexual del trabajo, es decir, las mujeres
volviendo de nuevo al espacio del hogar, encargándose de la mayor cantidad de la carga doméstica y de la carga de cuidado, y eso generó entonces, digamos que una especie de latigazo o un retraso en cuanto al tema de las mujeres que estaban estudiando y trabajando. Muchas tuvieron que abandonar sus estudios, muchas tuvieron que abandonar sus trabajos, y las principales en darse cuenta de eso, de ese fenómeno, fueron las feministas. Tanto las sureñas como las del norte del continente, quise decir. Por otra parte, otra organización que es bastante fuerte, bastante importante y que ha tenido muchísima repercusión en cuanto al tema de los movimientos antipatriarcales son la colectiva de las mujeres kurdas, que ellas, bueno, tienen ya bastante tiempo, más de 2 décadas, si no me equivoco, construyendo una forma distinta de interacción y de vinculación entre ellas, ¿no? Me gustaría leer algo que encontré sobre su forma de organización, que me pareció súper interesante, sobre todo porque da luces sobre la forma en la que ellas entienden su lucha. Dicen, el movimiento de mujeres kurdas afirma que la primera opresión que se dio en la historia humana fue la opresión sobre la mujer, cosa que también afirman otras feministas a lo largo de la historia, como ya lo habíamos comentado en el otro video. La mentalidad patriarcal se impuso a través de la dominación, explotación y esclavitud de las mujeres, enfrentó al ser humano con la naturaleza y abrió la puerta al resto de sistemas de dominación y discriminación que enfrentan a la sociedad entre sí. Imperialismo, clasismo, nacionalismo, racismo son productos de esta mentalidad de dominación masculina. Eso también lo dicen, creo que Aníbal Quijano habla un poco sobre eso, aunque para Aníbal Quijano es más el racismo que el patriarcado, pero sí lo entiende como una fuerza importante, una estructura importante de dominación, al igual que otros teóricos y otras teóricas feministas. El patriarcado, dice, apareció aproximadamente hace unos 5.000 o 6.000 años. Hay gente que dice que tiene aproximadamente 10.000 años, pero no hay una fecha exacta. Pero más o menos esas son como las cifras que se manejan. Pero antes de esto, los seres humanos vivieron durante miles de años organizados en sociedades matriarcales pacíficas, igualitarias y respetuosas a la naturaleza, denominadas sociedades naturales o también socialismo primitivo. Aquí quiero hacer un inciso. Hay una diferencia importante entre lo que es el matriarcado y lo que es una matrilinealidad. Entonces, porque usualmente la gente dice, yo me crié con puras mujeres, yo me crié en un matriarcado. No, tú te criaste en una casa, en un hogar que tenía a una mujer o a varias mujeres como las responsables de la carga económica, pero eso no convierte tu espacio en un espacio matriarcal. Matriarcado, patriarcado son estructuras, macroestructuras si lo pensamos en términos marxistas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede manifestar en un espacio individual, sino que se manifiesta en un sistema, es decir, es una cuestión estructural, es colectiva. Entonces, cuando hablamos de un matriarcado, tendríamos que hablar, incluso si hablamos en términos de una comunidad, es muy probable que esas comunidades no sean matriarcales, sino que sean matrilineales o matricentradas. La matrilinealidad quiere decir que la familia se rige a través de el vínculo materno, es decir, de madre a hija, de hija a nieta, etcétera, etcétera. Nuestras familias usualmente tienen una línea patrilineal, es decir, llevamos el apellido paterno, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas familias que son matrilineales, eso se ha pasado, eso sí se tiene registro de la matrilinealidad, igual que de la matricentralidad. La matricentralidad tiene más que ver con que, bueno, las mujeres tienen cierta posición de respeto en su círculo, pero eso no significa que no tengan que cumplir con las expectativas de la distribución sexual del trabajo, por ejemplo, o que no sean las primeras violadas durante un conflicto bélico, o que cumplan con todas o que pasen por todas estas situaciones que pasan las mujeres alrededor del mundo que viven en una situación de patriarcado. Es decir, el patriarcado no es simplemente que en una sociedad un tipo es el jefe y las mujeres, o que las mujeres sean jefas o no. No tiene que ver solamente con eso, tiene que ver con todo el sistema ideológico y cultural, social, económico que hay detrás de eso. Es decir, la forma en la que la sociedad está distribuida en términos tanto de lenguaje como de cultura, como de economía, como de sociedad, beneficia a los varones por encima de las mujeres. De distintas maneras, sí.
En algunos de una forma más fuerte que en otras. Efectivamente es así. No podemos comparar el patriarcado de algunas zonas del Medio Oriente o el patriarcado de algunas zonas de Asia, de algunos países asiáticos actuales, con Latinoamérica o con Estados Unidos, con algunos lugares de Europa. Efectivamente es distinto. Hay ciertas zonas donde las mujeres tienen mayor, digamos que libertades. Eso no quiere decir que el patriarcado no existe. El patriarcado está y está muy presente. Y está presente en el hecho de que las mujeres nos siguen violando, nos siguen asesinando por ser mujeres. O sea, una cantidad de cosas se sigue considerando o relacionando lo femenino con la debilidad. No hay equidad en la distribución de los trabajos, no hay equidad en la distribución de las cargas domésticas, no hay equidad en la distribución del cuidado. Y así un montón de cosas más que son del mundo de la cotidianidad, tan cotidianos que están invisibilizados y por lo tanto no lo vemos, pero están ahí y forman parte de esa opresión sistémica. Entonces ellas dicen, habían dicho que bueno, sociedades matriarcales pacíficas, igualitarias y respetuosas que aparecieron hace 5.000 o 6.000 años, pero cómo la posición, la libertad y el respeto a las mujeres en estas sociedades se perdió progresivamente hasta alcanzar el punto de no ser ni nombradas en la historia. Esa es la pregunta que se hace en este artículo. Volver atrás, investigar nuestras raíces, conocer cómo éramos y cómo cambiaron las cosas es esencial para entender quiénes somos y cómo es la sociedad el día de hoy. Si no hacemos esto y no buscamos la verdadera raíz de los problemas, no seremos capaces de ganar nuestra lucha contra el sistema actual. Es más, no seremos capaces de proponer una alternativa apropiada que haga la revolución social un cambio verdadero y definitivo. Esta es una reflexión bastante interesante porque ciertamente entender que la forma de opresión primaria es la patriarcal nos da luces de qué entonces significa el patriarcado, que a veces es difícil de caracterizar. Por todo lo que implica y por lo naturalizado que lo tenemos en nuestra sociedad. Entonces, de ahí que sea una reflexión constante que tengamos que hacer como ejercicio todos y todos los que pertenecemos a movimientos sociales que realmente tenemos, digamos que hemos tomado la decisión de vincularnos de forma distinta, ¿no? Y de hacer las cosas de manera distinta. Continúo. Aquí dice, amargui es una palabra sumeria, la primera conocida en la existencia humana que expresa el significado de libertad, la búsqueda de libertad, porque la conciencia de libertad no aparece hasta que ésta no se pierde por primera vez. Es decir, la conciencia de que exista la libertad evidentemente solamente se da cuando la has perdido. Entonces, ese concepto aparece por primera vez en una sociedad sumeria. Como tales, digamos que el concepto más antiguo de la palabra libertad, el término libertad como concepto. La sociedad oprimida bajo la civilización estatal sumeria anhelaba la igualdad y la libertad vividas en las sociedades matriarcales. Es por eso que amargui significa literalmente volver a la madre. Las mujeres en particular y las nunca desaparecidas sociedades naturales en general han resistido y luchado siempre por volver a la libertad. Las historias mitológicas de Mesopotamia, en las que las diosas madres se defendían del nuevo poder emergente de los dioses masculinos, la resistencia y organización clandestina de las mujeres, de las brujas, las sabias en Europa, las tres olas del feminismo y las luchas presentes de las mujeres en todo el mundo contra el feminicidio, son ejemplos de que este conflicto continúa desde hace más de 5.000 años contra el sistema y la mentalidad de dominación masculina. Un elemento que ellas manejan, las mujeres kurdas, es teoría y práctica en conjunto. Teoría sin praxis no tiene mucho sentido porque sabes mucho pero no lo pones en práctica, y la práctica sin teoría también es un tema porque estás accionando todo el tiempo pero no estás reflexionando en torno a esa acción. Entonces son cosas que tienen que ir en conjunto para que realmente pueda existir un cambio. Es más o menos lo que ellas tienen como principio. Entonces para ello tienen un término también, el término es genealogy, que ellas dicen que es una nueva fase en la perspectiva de la lucha del movimiento de mujeres kurdas, que surgió y evolucionó hace más de 30 años dentro de la lucha de liberación nacional kurda liderada por el PKK, Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Comenzó en el 87, al mismo tiempo que se trabajaba en su organización las formas de autonomía interna. También se transmitía y se compartía sus avances en todas las áreas de lucha social. Las insurrecciones populares contra la colonización de Kurdistán, que comenzaron a partir del 89, fueron lideradas por mujeres. Desde ese punto de vista, la sociedad kurda, para la sociedad kurda, ese fue el nacimiento del movimiento de mujeres que estuvo centrado en la figura de la mujer.
En este sentido, el movimiento de mujeres continuó su trabajo teórico y práctico en áreas intelectuales, políticas, sociales, culturales y de autodefensa. Las siguientes fases claves de la historia del movimiento serían el 93, que fue la formación de la guerrilla autónoma de mujeres, el 96, que es la teoría y práctica de desconexión total del sistema patriarcal, es decir, caracterizar el sistema patriarcal, entender cómo funciona y ver cuáles son como sus elementos neurálgicos para desmontarlos. Y después en el 98, la ideología de liberación de las mujeres y creación de una identidad emancipadora. Luego, en el 99, formación del Partido Ideológico de Mujeres y desde el 2000 en adelante, la construcción del sistema confederal democrático dentro del marco del nuevo paradigma social, cuyos pilares básicos son democracia, ecología e igualdad de género. Bueno, este movimiento kurdo es sumamente extenso, muy interesante, tiene un montón de elementos y herramientas que pudiesen servirnos incluso a nosotros en Latinoamérica para accionar de determinada manera, ¿no? Claro, el movimiento ya tiene un brazo armado y no es la intención o no es la idea en nuestro caso, ¿no? Pero sí en cuanto al tema de la organización como tal, en cuanto al tema de las reflexiones que ellos tienen, el material teórico y algunos materiales prácticos, pudiesen servirnos perfectamente a nosotros para, digamos, para contrarrestar incluso con nuestras formas de organización en Latinoamérica. Que claro, siempre vamos a tener diferencias por un tema cultural, ¿no? Y ese elemento cultural va a, digamos que a marcar un poco la pauta en las acciones que podamos o no tomar en cada caso. Pero sí hay cosas que efectivamente pudiésemos nosotras aprender del movimiento de las mujeres kurdas, nosotras y nosotros, porque efectivamente, aunque hay otros movimientos sociales que de alguna manera están cercanos o pueden incluso autopercibirse o autoconsiderarse aliados de los movimientos feministas, yo considero que todos los movimientos sociales deben tener dentro de su estructura base, dentro de su espina dorsal, digamos, diciéndolo de cierta manera, una declaración abiertamente antipatriarcal, así como los movimientos feministas que realmente tienen en su haber una lucha, digamos que por la izquierda, entendiendo la izquierda de las distintas formas que lo entendemos también en Latinoamérica, tiene que tener una base antirracista, antiimperialista y por supuestamente de clase. Son elementos que efectivamente tienen que ir de la mano también con el movimiento feminista y que han ido de la mano históricamente con la mayoría de los movimientos de mujeres que incluso antes de conocerse como movimientos feministas ya existían. Había muchos movimientos de mujeres que empezaron siendo mujeres obreras, que fueron las que impulsaron luchas mucho más fuertes, fueron las que prendieron la llama para ciertas revoluciones, etcétera. Sin ir muy lejos, el caso de Chile. Ahorita están en una nueva, discutiendo la nueva constitución, al final no se dio, pero ese movimiento empezó por un grupo de chicas que tuvieron un acto de rebeldía y eso, digamos que de alguna manera accionó o despertó a toda una sociedad que estaba inconforme con un sistema tan altamente controlador y capitalista como el sistema de gobierno chileno, ¿no? Y bueno, creo que por ahora pudiésemos dejarlo hasta acá. Quería solamente hacer mención a estos dos grandes movimientos que son, digamos que nuestras organizaciones y nuestras experiencias más cercanas, contemporáneas, referentes al tema de los que son grupos antipatriarcales. De todas formas, información hay muchísima más. Pudiésemos extender este tema bastante más, pero creo que, si quieren más información, pudiesen buscar en redes sociales. Hay bastante material importantísimo de cómo llegaron por lo menos las mujeres de la Marea Verde hasta el Congreso, todos los pasos previos que dieron hasta ahí, todas las alianzas que hicieron en el proceso. Es un movimiento muy heterogéneo, es un movimiento súper interesante y que tiene realmente muchísimos años en construcción y del que pudiésemos aprender nosotros y nosotras muchísimo también, igual que las kurdas que tienen más de 30 años en este proceso también. Entonces agradezco mucho el espacio y les agradezco porque hayan visto hasta acá. Un abrazo.